Ya está, muy bien. Es un varón de 36 años, ¿no? Natural de Lima, con historia de disminución de la audición hace 2 años, ¿ya? Con presencia de tinnitus intermitente bilateral, ¿ya? Entonces, la disminución de la audición es la hipoacusia. También menciona tinnitus, tinnitus o acúfenos, que es lo mismo, ese sonido como si fuera un pitido que a veces aparece en el oído, ¿no les ha pasado alguna vez, ¿no? Que aparece en un oído de manera esporádica, no frecuente, no indica ninguna patología, ¿no? Ya está, entonces el paciente tiene hipoacusia y tinnitus bilateral a predominio derecho. La mayoría de la lesión está en el lado derecho. Un mes antes presentó proptosis de ojo derecho, proptosis derecha. ¿Qué significa proptosis de ojo derecho? El ojito de la cavidad orbitaria empieza a salir más adelante, ¿no? Como han visto en la imagen de su caso. O sea, el globo ocular intenta sobresalir. Ya, eso es proptosis derecha. Muy bien, entonces lo que está en resaltadito es lo más importante, ¿ya? Hipoacusia y tinnitus, ya tenemos proptosis. Luego dice que 2 días antes refirió vértigo e inestabilidad para la marcha. Vértigo, inestabilidad para la marcha. Ahorita vamos a definir eso. La inestabilidad para la marcha se le llama la ataxia, ¿no? La ataxia tiene que ver con la inestabilidad para la marcha. Ahorita lo vamos a ver la definición claramente. Y vértigo. Vértigo es la sensación de movimiento giratorio, ¿ya? Movimiento giratorio del cuerpo, ¿no? El vértigo significa que la persona siente que está dando vueltas. ¿Se está dando vueltas él o se está dando vueltas las cosas? ¿Ya? Pero siempre es una sensación de un movimiento giratorio, ¿ya? Eso es vértigo. Inestabilidad para la marcha se le llama ataxia. Seguimos. Se añadieron náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. También se menciona que se añadió cefalea, ¿no? Dolor de cabeza y otalgia bilateral a predominio derecho. Más diplopía vertical, ¿ya? La pérdida de peso de 3 kilos, también se menciona por ahí, hiporexia, sueño, ¿no? Muy bien. Al examen físico, este es el examen físico, a lo que le examinan, ¿no? ¿Qué hay? Hay proptosis del ojo derecho, ¿ya? Vemos que la fuerza muscular, sensibilidad está conservado, no hay nistagmo, acá lo vamos a poner, no nistagmo, ¿ya? Por favor, recuerden esto, el signo de Romberg positivo, miren, signo de Romberg positivo y el test del impulso cefálico negativo, y tampoco hay nistagmo. Ojo, test del impulso cefálico negativo y tampoco hay nistagmo, Romberg positivo. Ya está. También nos menciona que le hicieron audiometría y en la audiometría detectaron una hipoacusia mixta del oído derecho. ¿No? Hipoacusia mixta del oído derecho. Ya está. Listo, ¿qué más nos está diciendo? La resonancia magnética detectó en las órbitas y el encéfalo una hipertrofia aspecto inflamatorio, ¿no? De los músculos oculomotores, derecha, con signos de oftalmopatía intraocular y signos de leve pansinusitis. ¿Ya? Miren por acá. Pansinusitis, oftalmopatía intraocular, ¿ya? No le he colocado acá como dato relevante, pero sí lo vamos a comentar, ¿ya? Y se obtuvo un ANCA-C positivo, ¿ya? Un ANCA-C positivo, que es, ahorita le voy a explicar qué significa esto. El ANCA es un tipo de anticuerpo, ¿ya? Es un tipo de anticuerpo que se desarrollan en enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Según todos estos datos que nos dicen acá, la biopsia salió, todo esto, nos concluye que el diagnóstico es una granulomatosis con poliangeitis. Eso también se le llamaba la enfermedad de Wegener. Esta enfermedad de Wegener, vamos a ver que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Como lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, con todos estos datos, ¿qué nos está diciendo? Hay una hipoacusia autoinmune. Entonces tenemos que tocar este tema y este tema para poder entender. Ya está. Entonces, ¿qué es hipoacusia autoinmune? Ya sabemos que hipoacusia es la disminución de la audición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se le llamó principalmente a este cuadro el síndrome de hipoacusia neurosensorial? Síndrome de hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué, profesor? Porque la hipoacusia es fundamentalmente neurosensorial, ¿ya? Ojo, es neurosensorial.
¿ya? ¿Qué se encontró? Que esta hipoacusia neurosensorial, sabemos que la lesión, si es una hipoacusia neurosensorial, ¿por quién está lesionado? Por la lesión en la cóclea, ¿cierto? Por la lesión en la cóclea, ¿no? Pero los estudios determinaron que más o menos en algunos pacientes, por eso lo estamos poniendo más menos, se afectaba otra cosa. ¿Qué se afectaba? La parte vestibular, ¿ya? La parte vestibular. ¿Listo? Le apagamos el sonido para que no nos moleste. Entonces, miren, como los cuadros clínicos, la mayoría de las veces solamente era con cóclea, pero en el 60% de los pacientes, algunos artículos mencionan hasta 50%, en el 60% de los pacientes hay compromiso vestibular, ¿ya? En el 60% de los pacientes hay compromiso vestibular. En el 95% de los pacientes es compromiso de la cóclea. O sea, todo nos indica que hay una hipoacusia, ¿ya? Hay una hipoacusia. Pero como hay compromiso vestibular, a todo este cuadro clínico se le llamó la enfermedad inmune o autoinmune. A ver, vamos a borrar acá, vamos a poner autoinmune. Enfermedad autoinmune del oído interno. Qué bacán, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué síntomas? Si tenemos ahora que es una enfermedad autoinmune del oído interno, por la parte de la cóclea, ¿qué vamos a tener? En el caso clínico que nos dijo, tenemos hipoacusia y tinnitus. Hipoacusia, hipoacusia. ¿Qué más tenemos? Tinnitus, tinnitus, ¿no? Lo vamos a ir explicando, ¿ya? Recordemos, lo vamos a ir explicando más adelante cómo se desarrolla el tinnitus, ¿ya? Pero en la cóclea, si tenemos lesión de coclear, vamos a tener hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia? Neurosensorial, ¿no? Hipoacusia neurosensorial con su tinnitus. Y en la parte vestibular, ¿qué nos va a dar? Dijimos, ¿no? Que en la clase dijimos que la parte vestibular nos ayuda al equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Desequilibrio. Profe, ¿y este desequilibrio cómo se va a traducir? Desequilibrio. ¿Cómo se va a traducir el desequilibrio? Como una ataxia. No me puedo parar. Ya, ahorita lo vamos a ver bonito todo eso, la ataxia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Muy bien, tenemos también el vértigo, ¿no? Vamos a poner por acá. Si es vestibular, el vértigo. La sensación de mareo, ¿ya? La sensación de mareo. Ataxia, vértigo. Este componente de vértigo de mareo nos va a dar también un componente más menos de náuseas y vómitos. O sea, un componente vegetativo, náuseas y vómitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya definimos una hipoacusia. Ahora tenemos que definir autoinmune. Se refiere a autoinmune, uy, perdón. Se refiere a autoinmune porque el mismo sistema de defensa, el sistema de defensa hace un autoataque. O sea, solito se empieza a atacar, ¿no? Una enfermedad autoinmune es en el cual el sistema de defensa hace un autoataque. ¿Cuál va a ser? Va a ser, para nuestro caso, la granulomatosis de Wegener. Antes de poder definir esto, tenemos que saber cuáles son las causas de esta enfermedad autoinmunitaria. La enfermedad autoinmune del oído interno se puede dar aislada, o sea, idiopática, de la nada, no sabemos de por nada.
las inmunológicas, mediadas por los inmunocomplejos, por ejemplo, y las vasculitis primarias. Acá está, vasculitis primarias, ¿ya? Lo vamos a encerrar acá, vasculitis primaria, porque esto va a ser para nuestro caso clínico. ¿Por qué? Ahora sí hablemos de Wegener, ¿ya? Entonces, ¿Wegener qué es? Wegener va a ser, vamos a poner acá, Wegener es una enfermedad autoinmune que se caracteriza ¿por qué? Por inflamación de los vasos, vasculitis. ¿De qué tipo de vasos? ¿Serán grandes vasos como la aorta? ¿Serán medianos vasos como con las ramas que llegan a los diferentes órganos? ¿O serán pequeños vasos? Son de pequeños vasos. O sea, los vasos más chiquititos del cuerpo, esos que llegan al oído, esos que llegan al ojo, esos que llegan a las partes de la microvasculatura del cuerpo, por ejemplo, la parte de los riñones, a la parte de los pulmones, esos vasitos, esos capilares, ahí afecta estas vasculitis, ¿ya? Esta vasculitis de Wegener. ¿Y qué es lo que sucede? Si es una enfermedad autoinmune, para que me produzca una vasculitis, ¿qué es lo que sucede? Miren, nuestro linfocito B empieza a producir, no se sabe por qué, diferentes noxas pueden haber, empieza a producir ¿qué? Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos cómo se van a llamar? Los anticuerpos se van a llamar los famosos anticuerpos ANCA, ¿no? Los anticuerpos anti, anticitoplasma del neutrófilo, ¿no? Los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. No es necesario que se le aprendan los nombres, no. Solamente tienen que saber que el linfocito B, nuestro sistema de defensa, produce unos anticuerpos que se llaman los ANCA. ¿Y qué es lo que sucede con estos anticuerpos que se llaman los ANCA? Miren, va a ser un tipo específico, acá lo vamos a poner un nombrecito, ahorita lo vamos a poner, que se va a unir ¿a quién? Aquí a los vasitos, miren. El endotelio, tú ya sabes, esto es básico, lo estamos haciendo lo más sencillo posible para que lo puedas entender. El endotelio tiene unas proteínas. Estas proteínas se llaman las ELAM1, ¿ya? ELAM1. Este anticuerpo ANCA se une con el ELAM1. ¿Y qué es lo que produce? Mira, ahí está el ELAM1. Aquí está tu anticuerpo. Cuando se produce esto, esta unión, cuando se produce esta unión, ¿qué es lo que ha pasado? Va a empezar a liberar, se empieza a liberar la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a llamar ¿a quién? Al polimorfo nuclear. Llaman al polimorfo nuclear, que es el neutrófilo, ¿y qué es lo que va a suceder? Este anticuerpo se va a unir con un tipo de proteína. Este neutrófilo tiene dos tipos de proteína. Ahí lo vamos a dibujar, mira. Tiene una proteína que se llama PR3 y otra proteína que se llama MPO. ¿Ya? Profe, ¿qué está hablando? ¿Por qué le mete mucha inmunología? Lo estoy haciendo acá en unos minutitos para que entiendas en verdad qué es lo que se produce y por qué se llama ANCA-P, ANCA-C. Miren, se llama este anticuerpo específico de la granulomatosis de Wegener, su anticuerpo específico es el ANCA-P. Profe, ¿de dónde viene eso? ¿Qué es eso? Ya, es esto, mira. Cuando el anticuerpo se une a la proteína PR3, se le llama ANCA-P. Profe, y si se une a la proteína MPO, se llama ANCA-C. Esto es una nubecita, toda esa parte, ANCA-C. Algún día me vas a decir, ah, sí, tenía razón de lo que está hablando. Ya, miren. Entonces, en Wegener, en nuestro caso clínico, en la enfermedad de Wegener, que es una enfermedad autoinmunitaria que produce una vasculitis, nuestro anticuerpo estrella es el ANCA-P.
ya que se une la proteína PR3, por eso se llama ANCA-P, de PR3, ¿ya? Y la otra proteína que tiene unión a otro tipo de anticuerpo, que es el ANCA-CMPO, son otros tipos de vasculitis, ¿ya? Son otros tipos de vasculitis. Acá lo vamos a poner. ANCA-C. Una nubecita. ¿Ya? Entonces, profesor, miren, ¿qué es lo que sucedió? Se unió el anticuerpo, lo detectó con la proteína PR3. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a activar el señor linfocito, perdón, el neutrófilo se va a activar y va a liberar lisosimas, radicales de oxígeno. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Diferentes sustancias que van a producir destrucción. Destrucción del endotelio. ¿Cómo se llama esta destrucción del endotelio? ¿Cómo se llama? Vasculitis. Ya, entonces en 5 minutos hemos entendido qué es una vasculitis. ¿Ya? Si se ha entendido, Wegener es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por ser una vasculitis de pequeños vasos. Profe, ¿cómo se formó? Nuestro linfocito B formó anticuerpos, ya en respuesta a unas sustancias extrañas, noxas. La noxa, un agente tóxico, un agente radiactivo, las radiaciones, tóxicos, fármacos, incluso hasta infecciones pueden desencadenar enfermedades autoinmunes. Se activa alocadamente el linfocito B, produce anticuerpos P-ANCA, ya ANCA-P, y este anticuerpo ANCA-P se une con el endotelio por esta proteína. Se unen y activan, ya activan nuestro polimorfo nuclear, y este polimorfo nuclear destruye y produce vasculitis. ¿Se entendió esa parte? Ya, listo. Eso es solamente que hablemos de Wegener, nada más. ¿Ya? Wegener, en la mayoría de los casos, primero afecta vía respiratoria, segundo, pulmón, tercero, riñón, y otros, por ejemplo, oído y ojo, como lo vamos a ver. Es decir, nuestro casito clínico es un caso clínico raro. Lo más frecuente es que altere la vía respiratoria alta, ¿no? A la nariz, los pulmones, los riñones, pero en este casito afecta al oído y al ojo. Ya solamente está limitado al oído y al ojo. Ya está. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué es lo que ha pasado en el caso? Eso sí tienes que saber. En el caso, la cóclea ha producido, ¿qué cosa? Alteración y destrucción ¿de quién? De la célula ciliada interna y externa. ¿Qué más? Alteración de la estría vascular. ¿Ya? Alteración de la estría vascular. ¿Y qué más? Se produce una hidropesía endolinfática. ¿Ya? Ahorita vamos a definir esas cositas. Y en el sistema vascular, ¿qué es lo que produce? Va a producir una alteración de la mácula. Ojo, mácula del utrículo y el sáculo. ¿Ya? Mácula y el utrículo y el sáculo. Profe, ¿los conductos semicirculares están alterados? No. En estas enfermedades se menciona, en los diferentes artículos que he leído, que se altera la mácula del utrículo y el sáculo. Por lo tanto, ¿quién se va a alterar? ¿Se alterará el equilibrio dinámico o el equilibrio estático? ¿Quién se alterará? A ver, si es mácula, utrículo y sáculo, ¿quién se alterará? ¿Dinámico o estático? A ver, por favor, rápido.
¿Quién se va a alterar? Creo que ya se durmieron ya todos. ¿Quién se va a alterar? Es mácula, mácula, mácula. La mácula, el utrículo y el sáculo es estático. Equilibrio estático. Muy bien. Equilibrio estático. ¿Ya? Equilibrio estático. Mira todo lo que te estoy diciendo va a ser importante, ¿ah? Todas estas cositas vamos a ver que tiene una explicación del por qué. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Quién se altera? Se altera nuestra amiga Cabe, la célula ciliada interna. ¿Y quién más? La célula ciliada externa. ¿Quién más? La estría vascular. ¿Ya? Eso hemos dicho, ¿no? Muy bien. Recuerda que este es el órgano, perdón, este es el órgano de Corti. Esto es toda la parte de la cóclea en un corte transversal, ¿no? No te olvides que esta es la rampa timpánica, perdón, rampa vestibular, conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. ¿Ya? Listo. Muy bien, en la parte de vestibular, ¿qué se ha alterado? ¿Qué se ha alterado? La mácula del utrículo y del sáculo. No te olvides que este es el utrículo, la U que está en horizontal, y el sáculo que está vertical. El utrículo va a trabajar cuando la persona esté de pie, con la cabeza erguida, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. El utrículo trabaja con la cabeza erguida. ¿Y el sáculo con quién trabaja? Que está vertical. Con la cabeza tumbada o recostada, ¿no? Cabeza tumbada o recostada. O sea, está echado. Cuando la persona está echada. ¿Ya? Cuando la persona está echada. Ya está. Otro dato que hay que recordar. Miren, estos son las ampollas. Todo esto es la ampolla del conducto semicircular. ¿Ya? Todo esto es la ampolla del conducto semicircular. Y aquí tenemos la parte de la cresta, ¿no? Ya está. Y acá tenemos, esta es la ampolla y acá tenemos nuestra mácula. ¿Nuestra mácula de quién? Nuestra mácula del utrículo y del sáculo, ¿no? No te olvides que la ampolla nos va a dar el equilibrio dinámico de aceleración angular. ¿Ya? Y nuestra mácula nos va a dar el equilibrio estático, ¿ya? El equilibrio estático, ¿ya? Y también nos va a ayudar a la aceleración lineal. Pero en el caso, vamos a ver que es prácticamente puro equilibrio estático, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer para poder desarrollar el caso? Esta parte que está aquí, miren, el equilibrio. Para que nosotros tengamos equilibrio, necesitamos estos órganos que estén funcionando. Miren, estos son los núcleos vestibulares, ¿cierto? Núcleo vestibular, núcleo vestibular, ¿ya? Núcleo vestibular. El núcleo vestibular y nuestro cerebelo y los núcleos vestibulares. ¿Qué más tenemos que van a trabajar? La visión,
la visión. ¿Qué más? El sistema vestibular, que tiene que ver con las máculas del utrículo y sáculo y los conductos semicirculares. Ah, está un poco lento esto, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Y qué más? El sistema propioceptivo. Propiocepción, ¿ya? Miren, esto va a ayudar a las aferencias. La mácula y los conductos semicirculares, todo lo que están en rojo llega, ve. Son aferencias. Visión llega, ¿ya? Para mantenernos en equilibrio es mejor el equilibrio cuando estamos abiertos los ojos que cuando estamos que cuando estamos los ojos cerrados. Es mejor cuando está trabajando nuestro oído interno con la mácula y los conductos semicirculares y con nuestra propiocepción. ¿La propiocepción de quién? Del cordón posterior. ¿Te acuerdas o no? Que el cordón posterior llevaba información al cerebelo, ¿no? Por la vía espinocerebelosa. Ahora sí lo tienes que ver. Llega, ¿ya? Entonces, miren, está encargado? ¿Quién está encargado de poder ayudar para que se mantenga el equilibrio? Uno, el cerebelo, ¿cierto? Dos, la visión, ¿no? Tres, tres es la mácula con los conductos semicirculares y su núcleo central, que es el núcleo vestibular. Y cuatro, el cordón posterior para la propiocepción. Recuerda que la propiocepción es determinar la posición del cuerpo. Y cuando yo pongo mis pies en la tierra, yo estoy determinando mis pies, mis plantas de pies determinan qué cosa? Mi posición de mi cuerpo en el espacio. A eso se llama propiocepción. Si yo estuviera sentado en una silla y levanto mis pies, mi cerebro va a saber que mi cuerpo no está sobre la tierra. Pero si yo me paro y mis pies caen sobre la tierra, mi cerebro va a entender que mis pies están sobre la tierra. ¿Por qué? Todo eso se llama propiocepción, el cordón posterior, ¿ya? Entonces no te olvides, para el equilibrio necesitamos visión, sistema vestibular, cordón posterior y cerebelo. ¿Quiénes son los que integran la información? ¿Quiénes son los que integran la información? El cerebelo y los núcleos vestibulares integran, procesan, ¿ya? El cerebelo y los núcleos vestibulares integran y procesan. Muy bien, ya tuvimos aferencias. ¿Cuáles son las aferencias? Los input. Las aferencias son la visión, la mácula, utrículo, sáculo, conducto semicircular y el cordón posterior. Profesor, ¿y las eferencias cuáles son? Las eferencias son dos. Y ya la hemos estudiado, ¿ah? El reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal, ¿ya? Vestíbulo espinal. Las eferencias son el reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal, ¿ya? Cada uno de estos lo hemos visto, ¿cierto? ¿Se acuerdan para qué servía el reflejo vestíbulo espinal? ¿Para qué sirve el reflejo vestíbulo espinal? ¿Cuál es su función? A ver, muchachos, rapidito. Su función del vestíbulo espinal es mantener o estimular a los músculos de la pierna, los músculos extensores. ¿Para qué? Para mantenernos de pie, ¿ya? Y el vestíbulo ocular, ¿qué hace? Su función es fijar los ojos, ¿no? Cuando la cabeza rote, cuando la cabeza rota, ¿ya? Es decir, cuando gira en el mismo eje, ¿ya? Muy bien. Por favor, quiero que estén, ahora sí, va a introducirnos prácticamente en el caso. Listo. ¿Por qué hemos pensado que en nuestro caso es una enfermedad
Es una hipoacusia una hipoacusia autoinmunitaria. ¿Por qué? Estas hipoacusias autoinmunitarias tienen una característica. Ahora vamos a ponerlo así. Para pensar que es autoinmunitaria tienen una característica. Son progresivas. O sea, empieza la enfermedad y empieza a empeorarse poco a poco. Son bilaterales. Son bilaterales. ¿Ya? Son progresivas, son bilaterales y generalmente asimétricos. Es por eso que dominan el oído derecho. ¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos a desarrollar el caso. ¿Ya? ¿Cuál de estas vías, la coclear y o vestibular, se encuentran comprometidas en el caso? ¿Cuál será, muchachos? ¿Coclear o la vestibular? Miren, en nuestro caso hemos tenido que hay hipoacusia, hay tinnitus. Si hay hipoacusia y hay tinnitus, ¿quién está comprometido? La coclear. Y si es vestibular, hay ataxia y hay vértigo. ¿Ya? Muy bien. Entonces las dos vías están comprometidas. Las dos vías van a estar comprometidas. La parte coclear. Vamos a dibujarlo acá. Recuerda que este es un esquema nada más. Es de una manera esquemática. ¿Ya? Recuerda que es de una manera esquemática. Ya está. Muy bien. Hemos dicho que esta vasculitis empieza a producir una inflamación de aquellos vasitos que irrigan ¿a dónde? A la parte de la cóclea principalmente, ¿cierto? Entonces hay una lesión coclear. Lesión coclear. Muy bien. Se lesionó la cóclea. ¿Y qué más se ha lesionado? Muchachos, ¿se han lesionado los conductos semicirculares? No. Se ha lesionado nuestro amigo el utrículo. Lo estoy poniendo en la U echada para que sepas que es horizontal. Y el sáculo, que es vertical. Recuerda que los dos están en 90 grados. Estos dos señores también se han lesionado. Lesión vestibular. ¿Ya? Miren, hemos dicho que la cóclea tiene una lesión que va a producir tinnitus e hipoacusia, ¿cierto? ¿Por qué? Por toda esta alteración. ¿Qué lesiones va a haber en la cóclea? ¿Qué hemos dicho? La célula ciliada interna y externa. ¿Cuál de las dos principalmente? La interna, más que la externa, pero las dos, ¿ah? Son las dos. ¿Qué más? Si nos produce esta lesión, ¿qué se está dañando? El órgano de Corti, ¿cierto? Vamos a poner entre paréntesis. Por eso se menciona en el caso también, ¿no? En los artículos menciona destrucción del órgano de Corti. Específicamente, ¿qué? La célula interna y también la externa. Órgano de Corti. ¿Ya? El órgano de Corti se ha lesionado. Como hay lesión del órgano de Corti, esto se traduce en ¿qué? En una hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Es una hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más?
La estría vascular. Hay una destrucción de la estría vascular. Si se produce una destrucción de la estría vascular, ¿qué es lo que va a haber, muchachos? ¿Qué hace la estría vascular? A ver, ¿qué hace la estría vascular rapidito? ¿Qué hace la estría vascular? Endolinfa, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una disminución de la endolinfa. ¡Qué bacán! Disminuye la endolinfa entonces. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que disminuye la presión de los líquidos o no? Claro, disminuye la presión de los líquidos en el oído interno. ¿Ya? Pero mira qué sucede. Produce una hidropesía endolinfática. Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Hidropesía endolinfática simplemente significa que hay un aumento de la presión de los líquidos. ¿Qué? Espérate, un aumento de la presión del líquido, del oído interno. Pero ¿cuál líquido será? De la perilinfa. De la perilinfa. Aumento de la perilinfa. Entonces, miren, como está entre los dos, poco endolinfa y aumento de la perilinfa, ¿quién está ganando? La perilinfa. La perilinfa es la que es mayor, es la que está ganando. Y la endolinfa está disminuyendo, ¿cierto? Al final, miren, hay una destrucción autoinmunitaria de la estría vascular. Hay una destrucción autoinmunitaria de las células internas y de las células externas, ¿ya? Pero el mecanismo no está bien descrito, pero se menciona que hay un hidrops endotelial, perdón, endolinfático y aumento de la perilinfa. ¿Dónde se produce la perilinfa? ¿Dónde se produce la perilinfa? ¿Dónde se produce la perilinfa, muchachos? La peri, hola, ¿no se acuerdan? La perilinfa es un filtrado, ¿no?, de líquidos cefalorraquídeos. Se supone que en lo que menciona la literatura es en el espacio subaracnoideo, ¿no? Ya está. Entonces, va a haber un aumento de esta perilinfa. Miren, entonces, ¿quién va a ganar? En conclusión, va a haber más líquido o menos líquido. Hablen. Por lo tanto, va a haber más líquido en el oído interno, ¿ya? Y este aumento de líquido en el oído interno, ¿qué me va a dar? El famoso tinnitus. Ese sonidito, ¿no? Ese sonidito que suena así como un pitido, ¿no? Como un silbatito bien pequeñito a veces que te produce en tu oído. ¿Qué es lo que sucede? ¿Eso por qué es? Por el aumento de líquidos. Cuando hay variación de la presión de los líquidos en el oído interno, te produce tinnitus. ¿Se entendió? ¿Se ha entendido? Hablen. Sí, ¿no? Ya. Por favor, quiero que estén claros porque esto lo vamos a usar bastante. Ahora la parte vestibular. Ya, la parte vestibular. ¿Ya? Muchachos, nuestra parte vestibular. ¿Quién lo va? ¿Quién se ha lesionado? Profe, se ha lesionado la mácula. Se ha lesionado la mácula del utrículo y el sáculo. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué tiene que haber? La lesión, ¿qué tiene que ver? Vamos a poner acá con moradito. Si hay una alteración de la mácula, el utrículo y el sáculo, va a haber una alteración. ¿De qué equilibrio? Del equilibrio estático. ¿Ya? Del equilibrio estático. ¿Ya? Muy bien. Y muchachos, a ver, ¿quién hace la evaluación del equilibrio estático? El señor Romberg. ¿Ya? El señor Romberg. Muy bien.
Entonces, vamos a tener que va a haber un romber positivo, lateralizado a la derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder entender esto, nos vamos a ir. Muchachos, ¿se ha alterado el conducto semicircular? Los conductos semicirculares se han alterado. Estos también, ¿cierto? Los conductos semicirculares también. Entonces, ¿qué ha pasado? Es por eso, vamos a poner acá así punteadito, es por eso que el test del impulso cefálico es negativo. Profe, ¿qué está hablando? Cha, que me está mareando. Entonces, acá en esta pregunta, ¿cuál de las dos vías? Las dos están, las dos están, las dos están lesionadas. Nos vamos a ir a esta preguntita para poder describir más la parte vestibular. ¿Ya? Existe lesión en la vía vestibular para este caso. Aquí, ahora sí. Miren, lesión vestibular.